Son las 2:45 de la tarde de un martes de mayo, en la plaza Josep Tarradellas, en el corazón de Figueres. La vida transcurre con esa lentitud particular de las ciudades pequeñas de Alt Empordà. Alguien sale a comprar el pan. Dos vecinas conversan en una terraza. El sol cae de lleno sobre los adoquines. Nada distingue esa tarde de cualquier otra tarde de mayo. Hasta que los gritos rompen esa calma. Una mujer cae al suelo. Un hombre se aleja unos metros, se acerca a una fuente y con la misma frialdad con la que alguien se lava las manos después de cualquier tarea cotidiana, intenta limpiarse la sangre. Ella se llamaba Erika, tenía 32 años, a punto de cumplir 33. Su entorno más cercano la conocía también como Kim y acababa de ser asesinada en la calle, en plena calle, a la vista de decenas de personas, por el hombre que apenas un día antes había sido condenado por maltratarla. Hoy, en La mente del abismo, no vamos a contar este caso para generar morbo. Lo vamos a contar porque detrás de cada feminicidio hay un patrón psicológico, relacional e institucional. Un patrón que se repite una y otra vez y que solo podemos romper si nos atrevemos a mirar de frente, sin desviar la mirada y sin convertirlo en espectáculo. Quédate hasta el final, porque te voy a explicar por qué entender estos patrones es literalmente una herramienta de prevención y por qué salir de un ciclo así casi nunca depende solo de la fuerza de voluntad. Bienvenidos a La mente del abismo. Quiero daros una nota previa sobre este caso, porque antes de empezar hay que aclarar dos cosas muy importantes. Porque en La mente del abismo la responsabilidad informativa va siempre por delante de la audiencia, y esto lo tengo muy claro. Primero, en este caso real, ocurrido en mayo de 2026, todavía en fase de instrucción judicial, el presunto autor está en prisión provisional, mientras no haya sentencia firme. Mantiene la presunción de inocencia sobre la calificación penal definitiva de los hechos, aunque, según fuentes judiciales citadas por la prensa, los reconoció ante el juez. La segunda, vamos a contarte únicamente lo que se ha podido verificar a través de las fuentes periodísticas y judiciales solventes. Por lo tanto, no vamos a inventar cómo se conocieron, qué estudio tenía cada uno, a qué se dedicaba ella o él o qué redes utilizaban. Cuando me refiero a redes, me refiero a redes sociales. Porque esa información sencillamente no es pública. Y prefiero dejar un silencio en esta narración antes que rellenarlo con suposiciones sobre una mujer que ya ni siquiera puede contar su propia historia. Sin más, empecemos. Erika nació en Honduras. En algún momento de su vida cruzó el Atlántico y llegó a Figueres, en la provincia de Girona, donde construyó su día a día como vecina del barrio. No sabemos por qué, no es información pública, cuándo llegó exactamente y qué estudios o en qué trabajaba, así que no os lo puedo contar. Lo que sí sabemos es que tenía una comunidad de amigos y vecinos y un tejido asociativo, la LGTBI de la zona, que días después de su muerte se concentraría en su nombre para despedirla. Erika era una mujer trans, y ese dato, que debiera de ser solo un dato biográfico más, entre otros, se convirtió en un terreno de disputa pública después de su fallecimiento. Algunas organizaciones defendieron, sin matices, que se trataba de un femicidio. Otros colectivos, como Feministes CAT, llegaron a cuestionar esa calificación. La Asociación Trans de Girona respondió con una frase que se repitió después de las concentraciones del duelo. Las mujeres trans son mujeres, reclamando que el feminismo las incluya sin excepciones. No vamos a entrar aquí en este debate de etiquetas, porque este no es nuestro lugar.
pero lo que sí podemos aportar aquí desde la psicología es una idea de fondo, la teoría del apego de John Bowlby. Nos recuerda que todos los seres humanos necesitamos vínculos de seguridad, de pertenencia para sostenernos emocionalmente, y que cuando esa necesidad de pertenencia se cruza con el desarraigo migratorio, con el aislamiento social o con el rechazo de ciertos sectores de la sociedad hacia las personas trans, la vulnerabilidad frente a una relación de control se multiplica. Porque sí, no es que las víctimas elijan mal, es que muchas veces el mapa relacional en el que viven les deja muy pocas puertas abiertas. Lo que sí está documentado, porque consta en fuentes judiciales y periodísticas, es que Erika llevaba tiempo en una relación marcada por violencia, que fue atendida en el hospital hasta 3 veces en las 62 horas anteriores a su muerte, por lesiones compatibles con lesiones producidas en distintos momentos, y que fue ella misma quien, en algún momento, solicitó una orden de alejamiento contra su expareja. Eso, por sí solo, ya nos dice algo, pues Erika no era la víctima pasiva ni ingenua, sabía que estaba en peligro. Lo había puesto incluso en manos de la justicia. Días después del crimen, decenas de personas se concentraron en la Plaza Vi de Girona, convocadas por el espacio LGTBI, para despedirla colectivamente. Hubo un minuto de silencio. Se leyó un manifiesto. Se encendieron velas. Su familia, sus amigos más cercanos la enterraron finalmente, llamándola Kim. ¿Quién era el presunto agresor? Se llamaba Andrés Roché, tenía 48 años, nacionalidad española, nació en el municipio de Ripoll y estaba afincado en Figueres. No era, como suele decirse en estos casos, un hombre sin antecedentes. Era, en palabras de fuentes policiales citadas por la prensa, un viejo conocido de las autoridades. Constaban agresiones anteriores contra esa misma víctima y antecedentes penales por violencia ejercida contra otras extranjeras de distintos puntos de Cataluña en años anteriores. No disponemos de información verificada sobre su historia familiar de origen, su formación o su trayectoria laboral. Lo que sí está documentado, con un nivel de detalles que sobreacoge, es la última semana de su vida en libertad. Y es que, desde la lectura psicológica, lo más relevante de este perfil no es un rasgo de personalidad aislado, algo que, por cierto, no podemos ni debemos diagnosticar a distancia, sino un patrón de conducta. La reincidencia. Alguien que ya ha sido sancionado por violencia de género en el pasado, con víctimas distintas y que, lejos de modificar su comportamiento, lo repite en cuanto tiene la oportunidad. La psicóloga Lenore Walker describió hace décadas el llamado ciclo de la violencia. Esta es una fase de tensión creciente, un estallido violento, una fase posterior de reconciliación o arrepentimiento aparente. Y vuelta a empezar. Lo inquietante de este caso para mí es que ese ciclo no se rompió ni siquiera cuando hubo de por medio una condena judicial firmada apenas días antes. Una relación que la justicia ya conocía. Ahora no sabemos cómo se conocieron Andrés y Erika. No hay una fuente fiable que lo documente y no vamos a inventarlo. Lo que sí sabemos es cómo terminó esa relación, con una orden de alejamiento pedida por ella, con agresiones repetidas reconocidas por servicios policiales y con visitas hospitalarias recurrentes en los días previos a su fallecimiento. Aquí conviene introducir un concepto clave para entender por qué muchas víctimas siguen teniendo contacto con su agresor, incluso después de denunciarlo. Y es que el control coercitivo, un término que desarrolló la psicóloga
Evan Stark para explicar que la violencia de género no es solo una sucesión de golpes aislados, sino un patrón sostenido de dominación. En este entra un aislamiento, vigilancia, amenazas, presión emocional. Este sigue activo incluso después de la ruptura formal. Una orden de alejamiento es un papel firmado por un juez. El control coercitivo, cuando ya está instalado en el vínculo, no desaparece solo porque exista un papel. Esto no es una explicación exclusiva de este caso. Es un patrón que se repite en una proporción altísima de feminicidios documentados en todo el mundo. Y cualquier profesional que trabaje con la violencia de género reconoce de inmediato. Por eso, cuando alguien pregunta ¿por qué no se fue si ya tenía una orden de alejamiento?, la respuesta psicológicamente honesta es porque alejarse de un vínculo de control colectivo no depende solo de la voluntad de la víctima, pues depende de las redes de apoyo, de la seguridad económica y del acompañamiento profesional sostenido en el tiempo y a veces simplemente de que el sistema reaccione a tiempo. Ahora déjame decirte una cosa. Si tú o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia de género, en España se utiliza un teléfono que es el 016. Este ofrece una atención gratuita, confidencial y disponible a las 24 horas. Y además no deja rastro en tu factura. Si en caso crees que hay una emergencia, los números es el 112. Las últimas 72 horas. Para entender cómo se llegó al desenlace hay que mirar el calendario casi hora por hora. Empezamos por el domingo 17 de mayo. Los Mossos d'Esquadra detienen a Andrés Roche por un presunto delito de maltrato en el ámbito de violencia de género contra Erika. En el atestado policial, la valoración de riesgo concluye que no se aprecia peligro de que la víctima sufra una agresión física grave. El lunes 18 de mayo se celebra un juicio rápido por conformidad en el juzgado especializado en la violencia sobre la mujer de Figueres. La Fiscalía y acusado llegan a un acuerdo: 6 meses de prisión, prohibición de tener y usar armas durante 1 año y 8 meses y una orden de alejamiento de 250 metros con prohibición de comunicación durante 1 año y 4 meses. Roche sale en libertad esa misma tarde. Que quedan suspendidos. Horas después, esa misma noche, vuelve a ser detenido, esta vez por la Guardia Urbana de Figueras, a raíz de una pelea en plena calle, frente a su domicilio, en la que también estaba presente Erika. Según fuentes policiales citadas por la prensa, había verbalizado previamente su intención de matarla. Los agentes que intervienen esperan que esta vez sí ingrese en prisión, pasa a disposición judicial y vuelve a salir en libertad. Martes 19 de mayo, por la mañana. En esa segunda comparecencia, ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitan ninguna medida cautelar adicional. El juzgado que lo había condenado el día anterior se inhibe de forma urgente a favor de otro juzgado, para que se valore si procede revocar la suspensión de la pena. La comunicación llega, pero llega tarde. Tras quedar en libertad esa mañana, Andrés Roche se encuentra con Erika en la calle. Hablan, caminan juntos. Hacia las 2 de la tarde, según las cámaras de seguridad de un establecimiento, compran un cartón de vino y lo comparten en la plaza. Que comparan y que compartieran ese vino apenas media hora antes del desenlace no es una anécdota menor, es probablemente la fase de reconciliación del ciclo de violencia que hablamos hace unos momentos. En ese momento en que el vínculo, por dañado que esté, conserva una fuerza de atracción real. Entender esto no es justificar nada, así que no quiero que me malinterpretéis, es entender por qué en la vida real simplemente alejarse nunca es tan simple como parece desde fuera. Ahora,
Antes de seguir, si mientras escuchas esto te reconoces en algún patrón de tu propia historia, el no puedo irme, el ciclo del daño y la reconciliación, la culpa que cargas pero no es tuya, quiero que sepas que punto de partida es justamente sesiones de coaching terapéutico individuales. Más al final del episodio te cuento cómo, así que ahora sigamos con la historia. Hacia las 3 menos cuarto, él se aparta de ella. Entra solo en un bar cercano y, según el relato judicial, roba un cuchillo de grandes dimensiones. Vuelve junto a Erika y, en palabras de auto judicial, se abalanza sobre ella y le asesta múltiples puñaladas que le causan la muerte. En plena plaza de Josep Torradellas, a la vista de los vecinos. Ella grita. Tanto vecinos como comerciantes de la zona, alertados, se acercan. Él se dirige a una fuente cercana e intenta limpiarse la sangre de las manos con la frialdad. Según quienes presenciaron la escena, resultaba bastante perturbadora. Varios viandantes, entre ellos un agente de policía local, fuera de servicio, logran detenerlo hasta que llegan los Mossos d'Esquadra, que lo detienen en el lugar. Los servicios de emergencias médicas no pueden hacer nada para salvar la vida de Erika. Según el auto judicial conocido días después, Roche reconoció los hechos ante el juez. Aquí quiero dar una nota psicológica al margen. El hecho de que varios vecinos pasaran, en cuestión de segundos, del shock inicial, lo que en regulación del sistema nervioso se describe como respuesta de congelación, a la intervención activa para retener al agresor, es un ejemplo real de cómo los grupos humanos pueden reorganizarse rápidamente del miedo a la acción cuando hay una amenaza compartida y visible. El alcalde de Figueras, Jordi Masquef, admite públicamente el mismo día del crimen que algo ha fallado. El ayuntamiento convoca un minuto de silencio y anuncia que se personará como acusación popular en el procedimiento. El Govern de la Generalitat condena el asesinato. Es oficialmente el tercer femicidio registrado en Cataluña en lo que va de 2026. La consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, reconoce en una entrevista que algo ha fallado en los protocolos. Aunque defiende que el sistema de protección sí ha funcionado en otros casos, anuncia la convocatoria del Grupo de Análisis de Feminicidios para determinar si hubo errores de coordinación o de valoración de riesgo. Cinco días después del crimen, el viernes 22 de mayo, el mismo juzgado que había dejado a Roche en libertad en 2 ocasiones acuerda su ingreso en prisión provisional, sin fianza, por un presunto delito de homicidio doloroso y por quebrantamiento de condena, sin descartar una recalificación posterior como asesinato. El auto señala expresamente que en la comparecencia previa al crimen ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron ninguna medida cautelar adicional, y recuerda que un juzgado no puede aplicar de oficio una medida que nadie le ha pedido. Mientras la maquinaria judicial reconstruye lo ocurrido, la comunidad de Erika, o de Eki, como la preferían llamar quienes la querían, organizaba su despedida. Días más tarde, un centenar de personas se concentran en la plaza de Vie de Girona, convocadas por el espacio LGTBI, para reclamar más protección para las víctimas de violencia machista y denunciar los comentarios transfobos que circularon tras el crimen. Las mujeres trans no son mujeres, se decía, el feminismo nos debería incluir a todas, afirma allí Vanessa Apablasa, presidenta de la Asociación Trans de Girona. No todas las voces coincidieron en cómo nombrar lo ocurrido, pero hay algo en lo que casi todas concuerdan. El sistema tuvo al menos 2 oportunidades reales de evitar este fallecimiento, y ninguna de las 2 se tradujo en una decisión que la protegiera.
Lo que este caso nos enseña es importante, porque no es el morbo del cuchillo, sino la pregunta de fondo. ¿Por qué un sistema diseñado para proteger falla justo cuando más se necesita? Hay al menos 4 ideas que ayudan a entender lo que pasó en esas 62 horas. La primera es la valoración del riesgo, y esta es una herramienta bastante limitada. El psiquiatra Bessel van der Kolk ha documentado a lo largo de toda su obra cómo el trauma deja huellas en el cuerpo que no siempre son visibles para quien lo evalúa una situación desde fuera. En 15 minutos, con un formulario, una persona puede llevar años de violencia acumulada y en un instante policial parecer un riesgo bajo. El cuerpo recuerda lo que el papel no siempre registra. La segunda es que el ciclo de la violencia rara vez se rompe solo. Cuando vivimos la fase de tensión, el estallido y la reconciliación posterior, ese cartón de vino compartir en la plaza media hora antes del final forma parte de un patrón descrito por Leonore Walker hace ya varias décadas y que sigue repitiéndose porque el vínculo afectivo, por muy dañado que esté, no se apaga con una orden judicial. La tercera es que el control colectivo sobrevive a la ruptura formal. Como explicaba Evan Starks, separarte legalmente de alguien no significa automáticamente liberarte de su influencia psicológica. Una orden de alejamiento protege en el papel. El vínculo de control, cuando ya está instalado, necesita mucho más que un papel para deshacerse. Y el 4. La presencia, cuando escasean en otros lugares, se busca donde sea. La teoría del apego de Bowlby nos recuerda que el ser humano necesita vínculos de seguridad para sostenerse psíquicamente. Cuando una persona, migrante, trans, muchas veces sin red familiar cercana, encuentra una relación, aunque sea dañina, su único punto de anclaje afectivo. Romper ese vínculo exige mucho más que voluntad, exige casi siempre una red alternativa en la que se pueda sostener, un acompañamiento bastante profesional y mucho tiempo. Y hay una quinta idea, más amplia, con la que conecta con el trabajo de Viktor Frankl sobre la búsqueda de sentido. Las concentraciones, los manifiestos, las velas encendidas en la plaza de la Vie no devuelven a Erika, pero son, para quienes la querían, una forma de transformar un dolor en una acción con propósito, visibilizar, exigir protocolos mejores y evitar que el siguiente caso se repita igual. No te he contado este caso para que sientas miedo, pues te lo he contado para que entiendas que detrás de cada feminicidio casi siempre hubo señales, antes del final, que alguien intentó nombrar, el sistema, el entorno, a veces incluso la propia víctima. Si reconoces alguno de estos patrones en tu vida o en el lugar cercano, la sensación de no poder irte, el ciclo de daño y la reconciliación, una culpa que cargas pero que ya no es tuya, quiero que sepas algo que repito en cada episodio: pedir ayuda no es debilidad. Por favor, para los que estéis escuchándolos, es una decisión muy valiente que puedes tomar. Pide ayuda, ya no solamente a los profesionales, a las personas que tengas cerca, a personas que sean competentes y puedan darte la ayuda que necesitas. El caso de Kim es muy triste, porque se pudo haber evitado. En punto de partida, acompaño a personas que están saliendo de vínculos así, o quieren entender por qué repiten ciertos patrones relacionales. Lo hago a través de sesiones de coaching terapéutico individual, donde trabajamos juntos tu historia, sin prisa, sin juicio, donde siempre podemos tomar el tiempo que necesites. Dejaré los enlaces en la descripción, y si este episodio te ha hecho pensar en alguien, compártelo. Solo puedo decir que descanses en paz, Erika, o que descanses en paz, Kim, que muchas mujeres están sufriendo también por esto, y que por favor hablen y no se queden calladas. Espero que se cuiden mucho, que se amen, que se respeten incondicionalmente, que el mundo está mejor cuando ustedes están aquí, que no se rindan porque tienen mucho que dar. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estén escuchando. Gracias.